Hola amigos de Unión Radio Cultural, encantada de reencontrarme con ustedes nuevamente este fin de semana. Hoy tenemos un invitado sumamente especial. Se trata del psiquiatra Nelson León. Con él vamos a hablar del Día del Niño y ya van a entender por qué no invité a un niño de 12 años o a un niño de 15 y más bien decidí invitar a Nelson León para hablar de este tema. Vamos a conversar con él sobre traumas heredados, sobre traumas ancestrales, sobre predeterminación a ser como somos. Todo esto luego de tomarnos este cafecito. Conversaciones de café con Marian. Nelson, qué alegría tenerte en el estudio de Unión Radio Cultural para conversar sobre este tema en el marco del Día del Niño. Y yo quiero hablar de los niños que fuimos y los niños que quizás somos. Bienvenido al estudio de Unión Radio Cultural. Hola María, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí y compartir contigo. Estoy súper contento del tema que elegiste y del enfoque que decidiste darle al Día del Niño, porque parte de lo que debemos hacer nosotros es proteger a los niños. Cuando hablamos de la etapa cronológica maravillosa que se da entre los 0 y los 10 años de vida, por decirlo de alguna manera y de una forma aproximada, pero también para hablar de ese niño interno que siempre sigue viviendo en nosotros, aunque ya hayamos crecido y nos hayamos convertido en adultos, ¿no? Entonces hay niños que son niños, pero también hay adultos que, aunque ya somos cronológicamente adultos, seguimos estando en contacto y necesitamos seguir estando en contacto con ese niño interno que todos tenemos. Pero es que, Nelson, yo te invité a hablar de este programa en el marco del Día del Niño porque yo comprendí recientemente que de nuestros padres no solamente heredamos facciones, no solamente somos parecidos genéticamente, no heredamos sus ojos, la forma de la nariz, la forma de caminar, no heredamos conductas aprendidas, también hemos heredado esos traumas que se han transmitido de generación en generación, esas creencias limitantes que muchas veces sin querer pues nos enseñaron nuestros padres porque a su vez se los enseñaron a ellos sus padres. No solamente somos hijos porque tenemos genéticamente el color de ojos o el color de cabello o la voz, también hemos heredado sus males, sus malestares, sus miedos, sus creencias limitantes. Sí, los rasgos que heredamos de nuestros padres no solamente se refieren a los rasgos físicos, ¿no? También heredamos rasgos psicológicos, rasgos emocionales, rasgos conductuales. Y los heredamos por supuesto por un tema genético, ¿okay? Porque la personalidad también se hereda, ¿no? No solamente heredamos el color de los ojos o el color del cabello, también heredamos la personalidad. Pero también nuestros padres, al tener sus vivencias y al tener su historia, y como en con casi todos los seres humanos, tienen cosas que vivieron positivas, pero también tienen experiencias traumáticas, sin darse cuenta muchas veces eso modifica o influye mucho en la forma de cómo los padres crían a los hijos, ¿okay? Un padre que tenga un trauma, por ejemplo, de abandono paterno o de abandono materno, aún sin querer pudiera contaminar un poco a su descendencia con ese trauma tan importante. Por eso es clave, es vital que como adultos tengamos la responsabilidad y la sabiduría de poder identificar y de trabajar en nuestros traumas para disminuir muchísimo las probabilidades de pasarle ese testigo traumático a nuestros hijos. Por ejemplo, esos padres que vienen de la posguerra, que son sumamente ahorrativos, quien guarda hoy siempre va a tener para mañana. Eso es una experiencia que tienen las personas que han pasado trabajo, que han sobrevivido a una guerra y que por ende se lo han transmitido de generación en generación a sus hijos y bueno, a muchos nos ha acompañado ese tipo de educación. O por ejemplo, mi abuelita, que es una sobreviviente, falleció a los 103 años, que fue una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelita siempre me decía: Mariancita, no te rías mucho, porque si te ríes mucho luego vas a llorar. Y eso es una concepción que uno siente que uno tiene una cuota de felicidad limitada y que si la sobrepasas algo malo te va a pasar. Y parece mentira. Yo recuerdo a mi baby diciéndomelo eso con muchísima frecuencia, pero en un campo muy, muy común, en un juego de niños, en un juego de Lego, en cosquillas. Mariancita, no te rías demasiado porque luego vas a llorar. Sí. Bueno, fíjate cómo en el caso de tu abuelita, probablemente ella asociaba las risas, que probablemente eran sus propias risas de cuando ella fue niña,
como con el preludio para el sufrimiento que vino después, ¿no? Cuando la guerra y la separación o el exilio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, en este caso el trauma de un adulto mayor que modela la conducta y la forma de ver el mundo de esa persona va a influenciar muchísimo en la vida de los niños, pues, ¿no? Pero es que yo creo que no solamente mi abuelita, yo creo que nosotros como sociedad nos han enseñado que hay una ley de alternabilidad, hay buenos momentos, hay malos momentos, no llores cuando tienes que reír porque igualito va a llegar el momento donde vas a llorar. Entonces, esa ley de alternabilidad, que lo malo no es para siempre y que por ende lo bueno no es para siempre, hace que nosotros sepamos que luego de una muy buena racha, pues capaz viene algo que no es tan bueno. Sí. Sí, es parte de la vida, ¿no? Es como esa letrica chiquita del contrato de la vida que vamos a pasar y a transitar por cosas buenas, pero también vamos a transitar por cosas difíciles, ¿no? Cuando somos niños, la ingenuidad y la inocencia de la infancia nos protege porque creemos que todo es un juego, que todo es bonito, ¿no? En la medida que vamos creciendo y que esa burbuja de ingenuidad se va como desdibujando y se va debilitando, aprendemos que bueno, que también nos toca vivir cosas duras y cosas traumáticas o desagradables, ¿no? Pero ya son aprendizajes que nos da la vida y que nos da la madurez. Cuando somos chiquititos no pensamos en eso, y está bien que no pensemos en eso, ¿no? Porque solamente vamos a ser niños una sola vez. Por eso es bueno que como padres o como adultos estemos conscientes de que los niños tienen derecho a ser niños y tienen derecho a disfrutar de ese mundo casi perfecto y casi idílico que los adultos tratamos de construirles a ellos, ¿no? Sin contaminarlos con lo que ya nosotros sabemos como adultos, porque no sería justo, ¿no? Es como cuando vistes una película y sabes el final y haces un spoiler y le cuentas a los que no han visto la película el final de la película, ¿no? No es justo, es triste hacerlo. O como cuando tú sabes que te van a poner una vacuna y es por tu bien y tú, ay, mi vida, toma una chupeta, y tú sabes que lo estás engatusando porque el final duele, pero es por su bien, es así, no hay que contar el final del cuento, cada quien tiene que vivirlo a su ritmo. A los niños hay que dejarlos que sean niños, que disfruten de la fantasía, de la imaginación, del juego, sin que nosotros contaminemos prematuramente, ¿no? Esa burbuja de felicidad y de perfección con nuestros propios traumas. Mira, Nelson, te invité el fin de semana en el marco del Día del Niño y dicen que uno llega a conocer a las personas por la música que escucha. El Nelson León niño, o qué canción te encanta, qué canción te hace sentir niño, qué canción te retrotrae a tu infancia, a tus padres, al Nelson León bebé niño. Dime qué música escuchas y te diré quién eres. Yo como buen niño, por ejemplo, yo recuerdo haber crecido escuchando las canciones de Poppy. Aló, ¿quién es? ¿Quién llama, por favor? ¿Quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá? Aló, soy yo, te habla tu mamá. Te llamo para decirte que tienes que estudiar. Me encanta este programa. Hoy en día me da... no sé, es como curioso, pues no, porque al Nelson de hoy en día no le gusta Poppy, pero resulta que, bueno, cuando era niño me encantaba y me fascinaba y le pedí a mi familia, que yo crecí en Maracaibo, que quería venir a Caracas a ver a Poppy, ¿no? Entonces asocio mucho mi infancia con Poppy y con personajes similares de esa época. Aquí te lo vamos a poner, Giancarlo, aquí te lo vamos a poner. Mira, si tú supieras que tú eres del Team Pop y yo soy del Team Juan Corazón. Vamos a hacer una breve pausa musical para complacer los gustos musicales de nuestro invitado, Nelson León, pero en versión niño, celebrando el fin de semana del Día del Niño. Aló, ¿quién es? ¿Quién llama, por favor? ¿Quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá? Aló, soy yo, da selva portugués, el dueño do abasto para decirte que no hay café. El telefonito es una necesidad, llamada tras llamada. Bueno, hicimos una breve pausa musical complaciendo los gustos musicales de Nelson León niño. Y bueno, ya tú eres Team Pop y yo soy Team Juan Corazón. Ya hablamos de eso. Mira, continuamos hablando del Día del Niño y cómo los adultos de hoy
fuimos niños y seguimos siendo niños. Tú ves personas de 80 años y tú dices el abuelo, esa persona también fue niño y también es niño de alguna forma. Se nos olvida que todas esas personas que vemos fueron niños y siguen siendo niños, y uno siempre se siente joven dependiendo de la persona que tienes antes o después. Si tú tienes 40 años y tú estás con una persona de 60, tú te sientes muy joven. Si tú tienes 20 años y estás con una persona de 35, tú te sientes muy joven. Y si tú tienes 80 años y estás sentado al lado de una mesa con una persona de 100 años, tú te sientes también muy joven. Así que la edad realmente es un número y es una medición completamente relativa. Mira, yo escuché hace un tiempo de un experimento, por ejemplo, de dos hermanos gemelos. Y dos hermanos gemelos que a cada uno les tocó crecer y desarrollarse en ambientes diferentes. Es decir, ellos tenían la misma predisposición cronológica, tenían los mismos genotipos, la misma información genética, pero ambientalmente tuvieron experiencias diferentes, estuvieron expuestos a experiencias diferentes. Uno creció en una casa en la ciudad, otro creció en un ambiente de granja en el campo. Ambos eran físicamente idénticos, pero a nivel de personalidad eran completamente distintos. El muchachito de ciudad era más bien delicado, aprensivo. El muchachito del campo era arrojado, valiente, explorador. La genética nos predispone o el medio ambiente pues puede modificar esa genética. Tú puedes venir de padres que sean unos asesinos en serie y ser una buena persona, o esa predisposición genética te define y te condena. La predisposición genética nos define y nos marca, pero no nos condena, y además la influencia no es absoluta, porque la genética está muy influenciada por el ambiente, por el entorno, por las primeras experiencias o las experiencias infantiles, mejor dicho. Entonces podemos ser hijos de unos padres que sean asesinos en serie, como refieres, y eso nos condena a nosotros también serlo, no necesariamente. Porque si ese niño crece en un ambiente sano y puede tener la influencia de figuras positivas, saludables, ese niño puede ser un niño bastante sano, ¿ok? Y no repetir, digamos, el destino de sus padres. Entonces la genética influye muchísimo, determina muchas veces, pero no es la única variable, no es el único elemento. El ambiente influye mucho, para bien y para mal. De hecho, y ya no es nuevo, es algo que la ciencia sabe desde hace mucho tiempo. El ambiente es capaz de modificar la genética y es capaz de modificar genes claves que después se transmiten a las generaciones siguientes, ¿no? Y ahí podemos, bueno, eso es un fenómeno, por supuesto, clave en la evolución, ¿no? Porque la influencia ambiental nos permite generar cambios en nuestro fenotipo, y ese cambio en nuestro fenotipo genera cambios en nuestro genotipo, y ese cambio en nuestro genotipo, suena un poco a trabalenguas, es lo que permite que ese cambio que generó el ambiente se transmita a las próximas generaciones, y las próximas generaciones puedan disfrutar de ese avance evolutivo. ¿Okay? Es como que si tú tuvieras una predisposición a tener una enfermedad y tú con tus factores ambientales pues tratas de revertir esa predisposición y de hacer que esa predisposición no se exprese, o quizás tener un diagnóstico más preciso, más pronto, para verificar que esa predisposición no se haya manifestado. Bueno, como por ejemplo alguien te dice hoy en día, mire, usted tiene síndrome metabólico, usted está a las puertas de un diabetes tipo 2, y hoy en día te dicen, bueno, mira, si tus padres tienen diabetes y tú tienes síndrome metabólico, tú estás a un paso del diabetes tipo 2, con ejercicio y alimentación adecuada, tú puedes revertir esa predisposición y ser una persona sana. Continuamos hablando con Nelson León, médico psiquiatra. En el marco del Día del Niño, usted se preguntará, bueno, porque yo no invité a un niño de 12 años, de hecho el año pasado entrevisté a un niño, pero este año me pareció pues más original y hasta más constructivo entender que todos
todos, independientemente de la edad que tengamos, somos niños y la sociedad nos obliga a actuar a veces como adultos, pero seguimos teniendo miedos como tiene un niño, seguimos teniendo inseguridades como tiene un niño, seguimos necesitando ese abrazo, esa validación de las personas que son nuestro apoyo, nuestras personas confort, y eso nos hace niños independientemente de la edad que tengamos cronológicamente. Sí, podemos ser mayores de edad y podemos ser adultos, pero no quiere decir que eso que entonces tengamos que dejar atrás o que nos hayamos desprendido por completo de una etapa de la vida tan importante como fue la infancia, ¿no? No es como una serpiente que muda la piel y la piel vieja se quedó y ya no tiene nada que ver con la serpiente actual, ¿no? En el desarrollo evolutivo eso no funciona así, porque esa piel que mudamos y que vamos quitándonos de encima en la medida que nuestra piel ya se va haciendo menos tersa y ya no somos tan ingenuos o no somos tan inocentes como antes, pero esa parte infantil sigue estando con nosotros y va a seguir estando con nosotros siempre. Simbólica o metafóricamente hablando, esa etapa o esa parte infantil vuelve a aparecer con más frecuencia, con más intensidad en la medida que nos vamos acercando al ocaso de la vida. Y no es infrecuente ver, por ejemplo, que en las personas mayores, en los ancianitos, empiecen a aparecer conductas que también son conductas como infantiles, como si fueran de niños, ¿no? Entonces, los extremos se terminan pareciendo muchas veces y es como que el viejito, que ya tiene 100 años, se parece mucho a ese niño que fue cuando tenía 3 o 4 añitos, ¿no? Entonces, eso es un reflejo, es una muestra de que ese niño sigue estando allí adentro, solo que, bueno, está maquillado, está oculto, está escondido debajo de capas y capas y capas de experiencias, de traumas, de aprendizajes, de todo eso. Mira, Nelson, hay una frase muy linda de Pablo Picasso, porque sabes que ahorita yo estoy pintando y amo pintar y el arte es así como mi antidepresivo, libre prescripción. Y tú sabes que Pablo Picasso dijo en una oportunidad, me tomó muchos años aprender a pintar como un niño. Y eso es muy lindo, porque eso significa que un niño tiene muchísima desinhibición, tiene muchísima apertura creativa, muchísima honestidad en su proceder, en lo que dice, en lo que hace. Así que no siempre hay que asociar la etapa de niño con inexperiencia o con inmadurez. Muchas veces los niños nos dan grandísimas lecciones que nosotros quisiéramos volver a tener. Mira, estamos hablando del Día del Niño y siguiendo el curso natural de la entrevista, aquí hay una sección que se llama Se te nota lo que comes, pero yo quiero que tú me hables del Nelson León niño. ¿Cuál es tu comida favorita o cuál era tu comida favorita, no sé, a los 12 años, a los 15, a los 8? Se te nota lo que comes. Bueno, creo que no sería nada original en el sentido de que me gustaba lo que a cualquier niño le suele gustar, que es la comida chatarra, pues, ¿no? O sea, me encantaba, bueno, y si me sigue encantando la pizza, las hamburguesas, las papas fritas, ese tipo de cosas que se asocian con la infancia y bueno, todavía me siguen gustando. Pero bueno, por supuesto ya entiendo que como adulto que mi dieta diaria no se puede basar en eso, pero eso básicamente era lo que me gustaba comer cuando era niño. Mira, Nelson, ya que estamos en el marco del Día del Niño, yo voy a decir cosas que jamás he dicho, pero no importa, solamente nos está escuchando toda la audiencia de Unión Radio Cultural. Hablando de la Marian niña, tú sabes que mi padre está muy asustado que yo a veces rayo con una cuestión de trastorno alimentario, ¿no? Yo estoy así en esa línea que se cruza y no se cruza. ¿Pero por qué? Porque yo me acuerdo que cuando yo era niña íbamos a la playa y entonces mi hermana y yo nos quedamos sentados en la mesa y mis padres iban a elegir lo que nosotros íbamos a comer. Papi, yo quiero pasta. Y él venía, no sé, con un pollo y una ensalada. No, Mariancita, tú no necesitas eso. Entonces, ahora, de grande, mi papá me induce, por favor, Marian, cómete el plato de pasta. No, papi, no quiero porque me voy a inflar. Entonces, parece mentira, sí, de niña uno era muy, ay, sí, ping-pong y samba y pasta con salsa de carne. Si tú supieras que hoy en día, todo lo contrario. Yo porque, no sé si es un reflejo de todo lo que uno quiso ser y no te dejaron, o porque entendiste que, bueno, que eso implicaba estar más inflada, no sé, pero la Marian de hace, no sé, de los 9 años, sí, una pasta con
con salsa de carne y mucho queso Bueno, pero parmesano. fíjate que la influencia de tus padres, de Ajá. ese comentario que Sí. seguramente para ti era antipático en ese momento, de que no necesitabas eso te moldeó. Me moldeó y- porque resulta que la mamá de mi papá era una señora bastante corpulenta y quizás mi papá creció a su vez con ese miedo de que esa corpulencia se pudiese repetir de generación en generación. Claro. Sí. Bueno, bueno, fíjate que te influyó y fue tan determinante en ti eso que hoy en día, bueno, no te gusta o tienes que autoconvencerte para permitirte comer algo hipercalórico, ¿no? Esto es una consulta abierta. Hay cosas que uno se guarda, que uno habla por teléfono, pero aquí estamos botándolo todo, porque estamos en el Día del Niño y Nelson y yo también somos niños. Bueno, Nelson, continuamos hablando del Día del Niño en esta edición de Vivir Plenamente. Y tú dijiste en el segmento anterior algo que me impresionó. Tú dijiste, tú que eres padre de 3 niños, tú dijiste, a los niños hay que permitirles ser niños porque esa etapa no les va a durar para siempre. Sin embargo, hay otras posturas que también cobran muchísima fuerza, que dicen, a los niños hay que enseñarlos desde chiquitos a ser responsables, a ser puntuales, a ser ordenados, hay que enseñarles el valor de las cosas. ¿Tú crees que los niños deben vivir en esa burbuja intocable o tú crees que desde chiquitos los niños deben entender que el pan que se lleva a la boca cuesta esfuerzo, que el cuarto ordenado cuesta esfuerzo, que nada que ven que a ellos les guste se consigue sin esfuerzo? ¿Tú crees que los niños deben ser siendo niños y en esa burbuja impenetrable o tú crees que a los niños desde chiquiticos hay que enseñarlos? No, por supuesto que todo en la vida es un balance, ¿no? Y hay que tratar siempre de acercarnos al balance o al equilibrio, pero los niños necesitan estructura, por supuesto que sí. Y los niños necesitan aprender que sus acciones tienen consecuencias, que necesitan ser responsables, pero esos ingredientes no son los que deben predominar en el mundo del niño. ¿Okay? En el mundo del niño lo que debe predominar es el juego, la alegría, la inocencia, la fantasía, la creatividad, la imaginación, el amor. ¿Okay? Todo eso es lo que debe predominar. Y bueno, por supuesto en paralelo uno va tratando de enseñarles desde pequeñitos que en la vida también hay que tener límites, pues, ¿no? Y hay que buscar un balance, pero a veces esos padres que son muy exigentes, desproporcionadamente exigentes con los niños y les tratan de enseñar prematuramente todas esas cosas, en realidad es porque le están tratando de enseñar al niño lo que ellos no han aprendido todavía probablemente, ¿no? Entonces es como si estuvieran proyectando en esa tierna criatura que tienen delante de ellos sus propias carencias, sus propias inseguridades, sus traumas, hablando de los traumas, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la infancia y con lo que es una crianza respetuosa o adecuada. Mira, no puedo dejar de preguntarte porque tú eres psiquiatra y estamos en el marco del Día del Niño, pero también estamos hablando de los padres, que también dijimos que los padres también son niños. Hay padres que no terminan de vivir sus vidas porque tienen vidas quizás incompletas y su vida gira en torno a sus hijos. Son esas madres que quizás tienen más de 40 y todavía están pendientes de lo que comió, de lo que no comió, de cómo le cayó, que si lo digirió, que si quiénes son los amigos, que si el otro amigo le cae mal. Y eso está muy bien porque todos somos madres y padres responsables cuyo principal proyecto en nuestra vida es amar a nuestros hijos y cuidarlos. Pero también me parece importantísimo y valioso decir que cada quien vino a este mundo a vivir su vida. Podemos influir en la vida de los demás para hacerla mejor, para enseñar, para dejar un legado, pero yo creo que cada persona vino a este mundo a vivir su vida. Los niños deben ser niños, deben lidiar con sus compañeros, deben lidiar con sus maestros y los padres también deben ser padres y dejar que los niños lidien con las situaciones que les tocan vivir. Sí, un error que con mucha frecuencia cometemos los papás es de sobreproteger a nuestros hijos. Y no dejarlos a ellos que vivan sus propias cosas, su propia vida, como tú planteas, ¿no? Porque como el amor hacia los hijos es un amor tan bueno, en esencia es un amor infinito, ¿no? Infinito e incondicional. Lo quieres tanto, esa pobre criatura, que no quieres que le pase nada, que solamente imaginarte que le pueda pasar algo negativo o que a alguien le vaya a hacer algo, genera tanta ansiedad o tanta angustia en uno, pues como padre, que quieres protegerlo, todo eso. Y por eso es muy fácil caer en el error de sobreprotegerlos. Los padres ansiosos, mientras más ansiosos sean los padres,
más probabilidades tienen de sobreproteger a los hijos. Pero en definitiva, la sobreprotección también les puede hacer mucho daño a los niños. Estamos llegando al final de este programa tan maravilloso, pero no quiero despedirte sin antes darle pie a la sección favorita de este programa, que se llama Regalo de Salida. Bueno, Nelson León, el de esta edad, pero también el Nelson León niño. ¿Qué regalo de salida le dejarías a los oyentes de Unión Radio Cultural? Regalo de salida. No se desconecten, asumiendo que la mayoría de los oyentes de esta radio son adultos, que no se desconecten del todo de ese niño interno que todavía habita en ellos. El reto está y el trabajo está en que ese niño interno ya no puede dominar o puede dictaminar lo que tú hagas en tu presente o en tu vida adulta. Pero de vez en cuando, y si es con frecuencia mejor, a ese niño interno hay que dejarlo salir, hay que dejarlo jugar. Así como cuando tienes tus hijos y sabes en qué momento puedes dejar jugar a tus hijos sin que se expongan a ningún peligro, y tú tienes el control y tú lo supervisas, también como adulto ya pues tú puedes dejar salir de vez en cuando a tu niño interno y dejarlo jugar y dejarlo ser feliz. Bueno, yo agregaría que tenemos que ver muy bien la forma en que tratamos a nuestros niños y las experiencias que les dejamos en su subconsciente, en su inconsciente, porque sin duda alguna lo que ellos vean en nuestra casa, en nuestra mesa, son lo que ellos van a repetir en la suya. Gracias a Nelson León por esta conversación tan deliciosa y aleccionadora. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Vivir Plenamente. Vivir Plenamente es posible gracias a este maravilloso equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales @_lacultural y @marianriver en Instagram.